tal? Bienvenido, bienvenida a esta clase de oratoria en 4 dimensiones. Antes de comenzar el maquillaje de tu voz, que es esta clase, quiero hablarte de lo que es oratoria en 4 dimensiones. Es un proceso de aprendizaje, de crecimiento y desarrollo personal que he diseñado a través de la oratoria. En mi experiencia como locutora, como profesora y facilitadora, además de como coach y especialista en programación neurolingüística, me he dado cuenta que la oratoria es una herramienta necesaria no solo para mí que trabajo en radio, ni para las personas que se dedican a dictar talleres, sino que es una herramienta fundamental para todo ser humano. Y he descubierto que la manera de aprender oratoria te da una libertad maravillosa, te da la libertad de ser tú y de poder expresarlo, una libertad que vas a obtener en un proceso que pasa por 4 dimensiones. La primera de ellas es la dimensión física, en la cual nosotros debemos aprender a pronunciar correctamente, a conocer esos secretitos de nuestra voz como elemento comunicador, cómo conectar con las personas desde el punto de vista físico. Luego tenemos la dimensión mental. Por supuesto que es importante prepararte para poder hacer una entrevista, para poder hacer una ponencia, una conferencia, un taller o simplemente incluso para comunicarte con tu equipo de trabajo o con tu jefe. ¿Cómo te vas a preparar? Teniendo claros tus objetivos, teniendo claridad en tus pensamientos, poder afinar esa conexión que hay entre lo que pienso, lo que siento y lo que digo. Todo eso tiene que ver con la preparación, con la dimensión mental. Hay muchísimo que compartir allí, concentración, elementos que te van a permitir dominar el miedo escénico y fluir en el escenario, en tu trabajo, en tu grupo, en tu comunicación diaria. Otra dimensión es la dimensión emocional. Somos seres emocionales, somos globos de emociones en un mundo lleno de alfileres. ¿Has aprendido alguna vez a manejar tus emociones? Pues aquí, en Oratoria en 4 dimensiones, lo vas a aprender cuando hablemos de la dimensión emocional. Para manejar tus emociones, controlar y dominar tu miedo escénico, pero a la vez para poder infundir emociones en ese auditorio o en esas personas que te escuchan. Por otra parte, tenemos la última dimensión, que es la dimensión espiritual. Somos seres espirituales teniendo una experiencia terrenal y física. Por eso te invito también a descubrir tu propósito de vida, a saber quién eres y a poder comunicarlo con total libertad, aceptándote y aceptando a las demás personas como son. Por eso he planteado este proceso de aprendizaje que te propongo a través de la oratoria en 4 dimensiones. Y ahora sí, vamos a comenzar con la masterclass, el maquillaje de tu voz. ¿Sabías que la voz se puede maquillar? Sí, así como nosotras las mujeres nos levantamos en la mañana y nos aplicamos algunos productos y hay que saber aplicarlos, pues en la voz también hay trucos, hay que conocer en detalle de qué se trata la voz, cómo funciona, y para eso estás hoy aquí en esta masterclass. Comencemos, vamos a hablar de la voz como elemento comunicador. ¿Qué es la voz? Es un sonido. Sí, la voz solo es un sonido. Es un sonido que se produce como consecuencia de la vibración de las cuerdas vocales que se activan producto del paso del aire que viene de nuestra respiración. Y es por eso que doy tanto énfasis en la respiración cuando hablamos de oratoria en las 4 dimensiones. Te invito a mirar el video de la respiración diafragmática, que tiene 2 ejercicios sencillitos para comenzar a hacer conciencia de lo que es tu diafragma y de cómo debe funcionar esa respiración, que es la respiración correcta del ser humano. Una vez que ya conoces la respiración diafragmática, que es la que se realiza utilizando con mayor fuerza el diafragma, es la que permite que nuestros pulmones se llenen con mayor capacidad y por lo tanto nos dan mayor cantidad de aire para poder producir el sonido que es nuestra voz. Y si tenemos suficiente aire para nuestra voz, podremos comunicarnos mejor. Por eso, si queremos una voz hermosa, una voz apetecible, necesitamos reactivar nuestra respiración, porque el oxígeno, el aire, es el combustible de esa voz. ¿Qué sucede si yo hablo y no tengo suficiente aire? El sonido no va a salir igual, en primer lugar. En segundo lugar, voy a tener que cortar cada una de las frases porque me quedo sin aire y eso perturba la comunicación. Cuando tú me escuchas haciendo tantos cortes,
te molesta y automáticamente puedes quitar el video o puedes simplemente quitar tu atención de aquello que te perturba. Por lo tanto, nosotros necesitamos aire, buena respiración, y para eso hay que hacer ejercicios. Esos ejercicios hay que hacerlos a diario hasta que sea un hábito. Como ya sabes respirar diafragmáticamente, hoy te voy a dejar un par de ejercicios para mejorar esa tonicidad de nuestro diafragma. Es como levantar pesas, pero para el diafragma. Vamos a ponerlo a trabajar con un poco más de intensidad. Ya no solo a saber y a conocer cómo debemos respirar, sino ahora a ponerlo en práctica con intensidad. La inhalación correcta utiliza el diafragma. Ese músculo baja, ese músculo que está aquí, como en la boca del estómago, él baja y pareciera que tu barriga se está expandiendo y que el aire está yendo a la barriga, pero no está yendo a la pancita. El aire está quedando en los pulmones, pero el diafragma está bajando. Entonces uno siente un breve movimiento aquí, como si estuvieras respirando con la panza. Inhala y exhala. Fíjense que al inhalar no hago movimientos con los hombros, sino simplemente tú puedes hacerlo en casa. Mientras más botas el aire, más fuerte va a ser el movimiento que realice tu diafragma. Tienes que expulsar todo el aire y luego inhalar lentamente. Y ahí lo vas a sentir. Recuerda practicar los ejercicios que te dejé en el anterior video acerca de la respiración diafragmática. Ahora vamos a mejorar la calidad de trabajo de ese diafragma. El primer ejercicio es el siguiente. Vas a expulsar todo el aire que tengas y luego vas a inhalar reteniendo por un instante y luego comenzando a realizar una S. Una S que sea bajita, muy suave, no puede ser así forzada, no puede ser una S, tiene que ser uniforme, que se mantenga durante todo el tiempo. Eso le va a dar, hasta que tu diafragma se comience a tonificar, pues le va a dar ejercicio al diafragma. De hecho, vas a sudar o vas a sentir que cambia tu temperatura cuando lo comiences a hacer. Vamos a hacer un par de ellos. Inhalas, retienes por un instante y comienzas. No te desanimes si no duras mucho tiempo haciéndolo. En principio puede ser que apenas lo hagas por 20 segundos o quizás menos. Y eso es normal porque no estás acostumbrado a utilizar el diafragma. Lo correcto, y los cantantes tienen más de un minuto de administración de ese aire, por lo menos un minuto. La idea es que tú lo vayas realizando constantemente, diariamente, para que esa cantidad de aire que tienes se pueda administrar por más tiempo y para que vayas llenando más tus pulmones. El diafragma, cuando está expulsando el aire, él está como presionando hacia arriba y lo está haciendo, como es una S, él está controlándose. Entonces puede ser que sientas incluso temblor porque estás administrando su movimiento de una manera muy lenta, muy lenta, muy lenta, muy lenta, muy lenta, y eso pues cansa. Vas a sentir como si estuvieras haciendo abdominales. Puedes hacerlo 2 o 3 veces al día, anotando el tiempo con cronómetro en mano para que tú puedas ir midiendo tu avance. Es un ejercicio sencillo. Ahora vamos a hacer otro un poquito más avanzado, que vas a inhalar de la misma manera. Puedes mantener tus manos aquí en la boca del estómago, en el diafragma. Vas a inhalar y una vez que inhales, retienes por un instante y comenzamos a hacer soplidos de S, pero pausados, cortados, es decir, de esta manera. Pero cada vez que lo realices, vas a estar presionando tu diafragma. Mírame, fíjate, de perfil, coloco mis manos aquí en el diafragma, inhalo.
Estos son un par de ejercicios que te van a ayudar a mejorar la calidad de tu diafragma. Es como ir al gimnasio y levantar pesas, pero especialmente para tu diafragma. Eso va a mejorar y va a impactar en un gran porcentaje el sonido de tu voz y la administración de tu voz para poder comunicarte. Es el paso número 1 para maquillar tu voz. Pero no solo la respiración es importante a la hora de comunicarnos, es fundamental, sí. Pero necesitamos pasar también a otros atributos que tiene nuestra voz y que nos van a permitir comunicarnos mejor y poder conectar, adornar todo lo que queremos decir con los diferentes matices que tiene nuestra voz. Ahora quiero hablarte de las 3 T de la voz. La primera T es el tono. Los tonos, como los tonos musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, pues son los tonos en los que nosotros podemos hablar. Cada uno de nosotros tiene un tono en el que se siente cómodo, en el que hablas constantemente. No importa cuál es, si es do, re, mi, fa, sol, eso no es tan importante. Lo que importa es que sepas que no es el único tono en el que puedes hablar, que ese tono puede hacer subidas y bajadas para permitir matices en tu voz, para que no sea algo completamente monótono en el que te estoy hablando siempre en el mismo tono. Hay que ir variando el tono. El tono no necesariamente tiene que ver con el volumen y tampoco tiene que ver con la emoción. Tiene que ver más con el tono musical que tiene, el registro que tiene tu voz en el que te sientes cómodo o cómoda. Ahora bien, conociendo que tienes diferentes tonos, te voy a dar un ejercicio que es lee cualquier texto en diferentes tonos. Por ejemplo, tengo este libro, voy a leer solamente un párrafo de la parte trasera, de la contraportada. Dice así: Verónica es una joven completamente normal. Ese es mi tono normal en el que yo hablo constantemente. Es guapa y no le faltan pretendientes si tiene un buen trabajo. Ese es otro tono. Un tono más bajo pudiera ser: su vida transcurre sin mayores sobresaltos. Otro tono un poco intermedio podría ser: sin grandes alegrías ni grandes tristezas. Vamos a hacer un tono un poquito más agudo. Pero no es feliz. Por eso, una mañana de noviembre, Verónica decide acabar con su vida. Sí, podemos utilizar diferentes tonos. No necesariamente uno en cada frase, sino que en una misma frase uno va bajando y subiendo los tonos dependiendo de aquello que quieres decir, a lo que le vas a dar énfasis. Cuando vas a hacer una pausa, también. Lo importante es que explores tus tonos, tus registros y que hagas estos ejercicios que en el principio no van a tener ninguna coherencia, simplemente es hacer conciencia auditiva y también interna de cómo puede funcionar tu voz y de cuántos matices puedes darle con el tono. La segunda T es el timbre. El timbre viene determinado por tu estructura física, por la disposición interna de nuestros órganos. Cada quien tiene una estructura diferente y justamente por eso el timbre de nuestra voz es característico de cada persona en particular. Si bien pueden haber ciertas modificaciones en los timbres, se requiere un entrenamiento muy exhaustivo para poder hacerlo, como en el caso de los imitadores que logran hacer la voz de otra persona. En general, la mayoría de las personas tenemos una voz que nos identifica. Tú llamas por teléfono a alguien y esa persona cuando te atiende es capaz de reconocerte por el timbre de tu voz. Entonces no vamos a trabajar en cambiar el timbre porque nosotros no tenemos interés en ser imitadores de voz. Tenemos interés en mejorar nuestra voz, en maquillar nuestra voz para comunicarnos mejor, en sacar sus atributos. Solamente te invito a que conozcas cuál es tu timbre de voz. La otra T de la voz es la textura. Podríamos hablar de la textura de la voz, si bien no se trata de algo físico, sino que la voz es algo, pues, básicamente sonido, tiene textura y podemos variar las texturas de la voz. ¿Cómo lo vamos a hacer?
pues primero jugando con nuestra voz. Puedes jugar a hablar como niñito, hablando así como niñito todo el tiempo. Estoy cambiando el tono, pero también estoy cambiando un poco la textura. Puedo hablar un poco apretando la garganta aquí, apretando un poco, y eso me va a generar a mí un pequeño cambio. Puedes jugar a hablar como un muñeco. De repente yo estoy haciendo algunos cambios en la textura de mi voz y estoy pareciendo hablar como un muñeco. Estos son simplemente juegos que te van a permitir conocer y seguir profundizando en lo que es tu voz. Una vez que tú domines cuántas cosas puedes hacer con la voz, en tu comunicación vas a poder fluir y vas a poder darle matices. Algo muy bonito que se puede hacer con la voz es inyectarle aire. Cuando hablas un poco susurrado, puedes decir que hoy el mar amaneció espectacular y realmente estoy inspirada el día de hoy. Puedo hablarte de la belleza de la naturaleza. Y allí yo lo que estoy haciendo es colocando aire. Pero ten en cuenta que no debes abusar de estos matices o cambios en la textura de la voz para hablar constantemente. Por ejemplo, si todo el tiempo te vas a poner a hablar susurrado, vas a perder un poco de incidencia o de énfasis lo que estás diciendo. No es lo mismo que yo te esté diciendo que vas a perder, ahí le metí un poco de aire a la voz, a esa palabra para hacer un énfasis, pero no puedo hablar toda la frase todo el tiempo susurrado, porque entonces pierdes completamente el sentido y parece que yo estoy haciendo una poesía constantemente. No se trata de abusar de los recursos, pero sí de explorar todo lo que puedes hacer con tu voz. Ahora bien, tu voz es como tu huella dactilar, es casi única. Hay voces que se parecen mucho, pero la tuya es especial y tú eres quien le da ese carácter, esa voz. Entonces hay que comenzar por explorarla, para conocerla, entender sus diferentes matices para luego aceptarla. Porque muchas personas rechazan su voz de plano. Se escuchan grabados y entonces dicen, no me gusta mi voz es fea. No hay voz fea, simplemente hay que aprender a trabajarla. Hay que aprender a colocarlas. Como dicen por allí que no hay mujer fea sino mal arreglada, tampoco hay voz fea, sino voces mal trabajadas, mal colocadas. Por eso quiero profundizar un poco en ese proceso en el que se produce nuestra voz. Primero, como ya te dije, respiras, tienes aire dentro de tus pulmones, ese aire es expulsado y en ese proceso de expulsar la voz tenemos unos órganos que se llaman las cuerdas vocales. Esas cuerdas cuando están en reposo están separadas, es decir, cuando tú estás respirando pero no estás hablando, ellas se mantienen separadas. Cuando tú quieres producir sonido para hablar, ellas se juntan y el roce entre ellas con el aire que pasa por el medio genera una vibración. Esa vibración genera un sonido y ese sonido, esa vibración resuena o golpea en diferentes zonas de nuestro cuerpo y genera una resonancia. ¿Cuáles son esas áreas de nuestro cuerpo donde retumba o donde resuena nuestra voz? Bueno, en primer lugar, el velo del paladar, toda la cavidad de nuestro cráneo funciona también como una corneta, como una caja de resonancia. Nuestro tórax también expande el sonido. Cuando nosotros activamos esos resonadores, le damos a nuestra voz una vibración que se puede decir que se escucha surround o en FM, estéreo. Nuestra voz comienza a pulirse, a limpiarse. Por eso te voy a dar un par de ejercicios también que puedes realizar para activar esa caja de resonancia que tenemos. El primer ejercicio que debes combinar con la respiración diafragmática es muy sencillo. Es inhalar, luego juntar tus labios como si fueras a decir una M y vas a hacer el sonido de la solo la M. Este ejercicio se le puede llamar el moscardón. Va a ser un sonido como de violín o como de abeja. En principio deben vibrarte los labios y es posible que te dé cosquilla. Toda esa vibración va a permitir que tu voz, tus cuerdas reciban como caricias, porque van a estar vibrando de una manera donde no hay tensión y donde ellas simplemente están limpiándose y están activando esa vibración para que se sienta en todas las cavidades de tu rostro y también en tu cavidad torácica.
Te invito a realizarlo de la siguiente manera. Inhalas completamente y luego sin hacer fuerza, sin hacer tensión, los labios deben estar relajados. No puede ser, por ejemplo, así. Ahí no estás haciendo el ejercicio, estás forzando las cuerdas más bien, porque lo importante siempre es que esta área esté completamente relajada. Existen muchos músculos aquí que acumulan tensión a lo largo del día. Por eso nosotros tenemos que relajarnos, si es posible hacer algunos movimientos de cuello, si te sientes que estás muy tenso, antes de hacer estos ejercicios. Inhalas. Puedes realizarlo también haciendo alguna melodía que te guste. Vamos a suponer el cumpleaños feliz, que es una canción universal. Esa es una opción. Así te ayudas a administrar el aire, a que te dure durante toda la melodía y a darle diferentes matices. En ese caso que tú estás haciendo diferentes tonos, las cuerdas van como elongándose suavemente. Es importante que comiences con tonos bajos o los tonos en los que te sientas cómodo, cómoda, para que poco a poco tus cuerdas vayan pues tonificándose y toda tu musculatura se vaya también relajando. Esto te va a activar la resonancia natural del cuerpo y de tu voz. Si lo practicas con regularidad, vas a tener esa característica de una voz aterciopelada, junto con la respiración correcta. Es importante que te decidas a realizar estos ejercicios a diario, no solamente un día y ya, porque no hiciste nada. Esto es un trabajo acumulativo. De hecho, yo tengo ya más de 10 años trabajando como locutora y yo sigo practicando este ejercicio siempre, todos los días. Mi programa es a primera hora de la mañana, por lo tanto yo necesito levantarme y calentar mi voz. A ustedes me imagino les ha pasado que cuando se levantan en la madrugada y van a dar la primera palabra, lo que les sale es una voz seca, así toda, una voz oscura, porque en ese momento estamos tan dormidos que nuestros músculos están completamente dormidos y comenzar a hablar cuesta. Hay que despertar la voz y esto es un trabajo de todos los días. Cuando lo dejas de hacer, pues los músculos vuelven otra vez a relajarse y ya no hay tonificación y comienza de nuevo todo el proceso. Así que te invito a tener constancia en la práctica de estos ejercicios. Otro que puedes realizar con tu voz para generar relajación en tus cuerdas vocales y te va también a permitir una apertura de la zona donde resuena de la laringe. Esa apertura le va a dar también un matiz distinto a tu voz. Entonces pasemos al segundo ejercicio con esa conciencia de apertura en esa área de nuestra garganta. Es vibración de labios. La vibración de labios la vamos a hacer manteniendo esa apertura, es decir, así. Percibe la diferencia. Cuando no hago esa apertura suena así. Hay tensión aquí. Si yo hago la apertura, esa vibración de labios te va a dar relajación también a los labios, va a hacer que circule más la sangre por esa área y también te va a facilitar otro aspecto de la comunicación y en la oratoria específicamente, que es la articulación o la pronunciación. Entonces ya hemos acumulado una cantidad de ejercicios para ir mejorando nuestra voz, recordando que primero la respiración diafragmática, segundo el calentar nuestra voz o el activar nuestros resonadores naturales que deben realizarse a diario. Ahora sí, vamos a pasar a lo que es la pronunciación. Una correcta pronunciación requiere articulación. El sonido de nuestra voz sale
a través de la respiración y en la vibración de las cuerdas vocales, pero la forma que le damos a las palabras depende de la articulación. ¿Qué es la articulación? Pues el movimiento que realizamos con nuestro aparato articulador, que va desde la mandíbula, los dientes, la lengua, los labios, que participan dentro de ese proceso y que nos permiten darle características distintas a esos sonidos para que juntos se conviertan en palabras coherentes que al final transmitan un mensaje. Desde el punto de vista físico, hay errores de pronunciación que se cometen debido a la falta de entrenamiento. Desde nuestra lengua, los dientes, los labios, el velo del paladar, la parte de la garganta, todo eso tiene una función específica dentro de cada pronunciación. La invitación en general es a articular correctamente las palabras. Se debe hacer abriendo la boca. Algunas prácticas que puedes realizar para mejorar fácilmente tu articulación son las siguientes. Una lectura diaria, por lo menos de una página, después de hacer tus ejercicios de la voz, pero realizando esa lectura con una exageración de apertura de la boca y de gesticulación, porque nuestros labios también participan dentro del proceso de articulación y pronunciación. Te voy a poner un ejemplo, nuevamente el mismo párrafo. Verónica es una joven completamente normal. Es guapa, no le faltan pretendientes y tiene un buen trabajo. Su vida transcurre sin mayores sobresaltos, sin grandes alegrías ni grandes tristezas, pero no es feliz. Por eso, una mañana de noviembre, Verónica decide acabar con su vida. Estoy haciendo una exageración, normalmente no hablamos de esa manera ni leemos de esa manera, pero esa exageración te permite tonificar tu musculatura para luego hablar mejor, porque muchas veces tenemos la mala costumbre de hablar con la boca cerrada y nos saludamos, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Chévere, sí, yo estoy chévere, y creemos que eso es cool, pero no, eso merma la calidad del sonido que estamos emitiendo. Por lo tanto, te invito a practicar la lectura exagerada. Otro ejercicio que puedes realizar es utilizando un lápiz de madera. Importante que sea de madera porque si es un lapicero y es de plástico va a dañarte los dientes. Y otra cosa que debes tener en cuenta es que no debe haber tensión, no debes morder el lápiz, simplemente colocarlo en la punta de los dientes y hacer la misma lectura. Por ejemplo, si está en la punta de los dientes, suavemente. Verónica es una joven completamente normal, es guapa, no le faltan pretendientes y tiene un buen trabajo. Su vida transcurre sin mayores sobresaltos, sin grandes alegrías ni grandes tristezas, pero no es feliz. Por eso, una mañana de noviembre, Verónica decide acabar con su vida. Aquí hice un ejercicio equivalente a levantar pesas con la lengua. Ahora vamos a profundizar un poco ese mismo ejercicio para hacerle fuerza también a nuestros labios y a nuestras mejillas. Lo vamos a colocar detrás de los colmillos, aquí. Verónica es una mujer joven. Verónica es una joven completamente normal. Es guapa, no le faltan pretendientes y tiene un buen trabajo. Su vida transcurre sin mayores sobresaltos y sin grandes alegrías ni grandes tristezas, pero no es feliz. Por eso, una mañana de noviembre, Verónica decide acabar con su vida. Hiciste el ejercicio y eso también te va a ayudar a mejorar notablemente tu pronunciación. Ahora bien, estamos haciendo ejercicios desde el punto de vista físico, pero la pronunciación también tiene una connotación mental. Hay personas que pronuncian mal porque no saben y no han entendido la correcta pronunciación, porque desde pequeños se acostumbraron a escuchar de una manera y resulta complicado darse cuenta de cuando estás cometiendo algún error de pronunciación. Errores como estábanos, íbanos, errores como la mala pronunciación de la R y la L, que hoy en día están muy en boga por el tema del reggaetón, donde te dicen, bueno,
cualquier cantidad de barbaridades debido a, yo no tengo nada en contra del reggaetón, pero sí hay una muy mala pronunciación que estamos importando de allí y que necesitamos ser conscientes de esa mala pronunciación para poder justamente no caer en esos vicios que de tanto escuchar se nos vuelva normal. La R es con vibración, la L son letras que se pronuncian completamente distintos. No podemos decir buenas tardes y vamos para el mercado, vamos para el mercado o vamos al mercado y buenas tardes. Ese tipo de pronunciación también se corrige haciendo lectura exagerada, pero con conciencia de qué palabra estoy diciendo en cada momento y en llevar eso a nuestra práctica diaria. Necesitamos mucha práctica. Algo que recomiendo a todas las personas que están iniciándose en el mundo de la oratoria es la lectura. Todos los días hay que leer, todos los días hay que leer en voz alta, leer pronunciando correctamente las palabras y haciendo uso de los matices de tu voz. Sin práctica disciplinada no hay éxito. Por eso, en oratoria, lo más importante es dedicarte a practicar y hacerlo por ti, porque eres tú quien va a recibir siempre el beneficio de comenzar a experimentar esa libertad que se siente de comunicarte en 4 dimensiones. Hay mucho más que aprender acerca de oratoria en 4 dimensiones, específicamente en la dimensión física. Pero para maquillar tu voz te he dejado algunos elementos hoy que sé que vas a aprovechar si los practicas. Por favor, déjame tus comentarios, haz la práctica, dime cómo te va. Si tienes alguna duda, contáctame en mis redes sociales @CarmenCInspira, en Facebook, Twitter, Instagram y también en LinkedIn. Por allí puedes acceder a mis datos y contactarme. Suscríbete a mi canal porque voy a seguir publicando las demás dimensiones, además de muchos ejercicios, para que en este tiempo puedas practicar y seguir mejorando en esa capacidad de comunicación, que esa es la intención, tener una voz en 4 dimensiones. Chao, chao.